Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con mucho cariño su buen amigo Moyemap. El día de hoy aprenderemos a hablar náhuatl. Quédate en este video, comenta, dale like y comparte. El tema del día de hoy son los pronombres personales. Como bien sabemos, los pronombres personales son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. ¿Cómo nosotros lo usamos en nuestro idioma que es el náhuatl? Pues bien, déjenme les doy una explicación. Permíteme presentarme en náhuatl usando un pronombre que es la primera persona. Na. Na significa yo. Yo en náhuatl es na. Na. Na no toca. Yo me llamo. Na no toca Moisés. En el náhuatl, el pronombre yo se dice na. Na. Repite conmigo. Na. Na. Muy bien. ¿Cómo usamos este pronombre en náhuatl? Usando la palabra na. ¿Ok? Una conjugación con este pronombre sería yo me llamo, na no toca Moisés. Na no toca Moisés. También podemos usarlo de esta manera. Yo estoy grabando. Yo estoy grabando sería na nimuishkopina. Na nimuishkopina. Yo me estoy grabando. Muy bien. Entonces, el pronombre personal de yo sería na. Muy bien. Continuando con el siguiente pronombre, que es tú. En náhuatl sería ta. ¿Cómo? Ta. Muy bien. ¿Y cómo lo usaríamos en una conjugación? Sería de esta manera. Tú estás viendo. ¿Qué sería este video? Ta tihtachilia. También podemos decirlo de esta forma. Ta tihmawisowa. Ta tihmawisowa. ¿Ok? ¿Qué significa tú estás viendo? Tú estás observando. Ta tihmawisowa. Ta tihtachiliya. Este pronombre lo podemos usar también como tú estás aprendiendo. Ta titlayekowa. Tú estás aprendiendo. Ta titlayekowa. Muy bien. Apréndelo. Na, yo. Ta, tú. Muy bien. Ok. Hasta este punto estamos muy bien. Na, nemuishkopina. Ta, titlachiliya. Ta, tihmawisowa. Así es. El siguiente pronombre sería él. Él en náhuatl se dice ne. Sería de esta forma. Él me está siguiendo en nuestro canal de YouTube. Él me está siguiendo. Ne techtoquilia. Ne techtoquilia. Él me está siguiendo. ¿Ok? Na nos toca. Ta titlayekoa. Ne techtoquilia. Él me está siguiendo.
Ok, muy bien. El siguiente pronombre personal sería ella. Ella en náhuatl se dice ya. Muy bien. Ella comparte nuestras publicaciones. Ella comparte. Hablando de este video, hablando de esta publicación. Muy bien. Ya Kimuyawa. Ya Kimuyawa. En esta parte, Muyawa es una palabra de decir compartir, esparcir. Muy bien. Na, ta, ne, ya. ¿Ok? Na, ta, ne, ya. Muy bien. Aprendimos una nueva palabra que se llama ya. Que significa ella. Muy bien. Y el siguiente pronombre es nosotros. Nosotros en náhuatl decimos tujuantin. Tujuantin. Nosotros aprendemos náhuatl. Tujuantin tijiecua náhuatl tole. Nosotros aprendemos náhuatl. Tujuantin tijiecua náhuatl tole. Nosotros aprendemos náhuatl. ¿Ok? Con este video, que estoy seguro que yo sé que vas a aprender. Comparte este video, dale like, comenta qué otro video quieres aprender en náhuatl. Muy bien. Na, ta, ne, ya, tujuantin. Tujuantin. Na, ta, ne, ya, tujuantin. Ustedes, anmujuantin. Anmujuantin techmawisowa. Ustedes me están viendo. Comenta desde dónde estás viendo esta publicación. Anmujuantin. Ustedes. Anmujuantin techmawisowa. Ustedes me están viendo. Anmujuantin antlayekoa. Ustedes están aprendiendo. Anmujuantin techtukilia. Ustedes me están siguiendo. Anmujuantin. Anmujuantin. Na, ta, ne, ya, tujuantin, anmujuantin. Por último, el pronombre ellos. Ellos en náhuatl se dice inijuantin. Inijuantin. Inijuantin muhuilana. Ellos están peleando. Inijuantin muhuilana. También se puede decir inijuantin motehuilla. Ellos están peleando. ¿Ok? Na, ta, ne, ya, tujuantin, anmujuantin, inijuantin. ¿Ok? Nano tocash Moisés. Tamo tocash. Nei tocash. Yai toca. Tujuantin toca. Amujuantin amotoca. Inijuantin inintoca. Que en español sería: yo me llamo, tú te llamas, él se llama, ella se llama, ustedes se llaman, ellos se llaman. ¿Ok? Espero que hayas aprendido algo en este video, en esta sección, en esta primera sección de Aprendiendo Náhuatl con tu amigo Mojimab. Comenta qué otra cosa te gustaría aprender de las palabras en náhuatl.
con tu amigo Moyemap. Comenta, dale like, me gusta, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, que es que estaremos compartiendo más contenido de aprender a hablar náhuatl. Esta variante es de la Huasteca Potosina, de la parte sur de San Luis Potosí. Así que puede que haya más variantes, pero el de nosotros te lo compartimos de esta manera. ¿Ok? Estos fueron los pronombres personales en náhuatl con un poco de ejemplo. Muy pronto vamos a estar compartiendo más ejemplos usando los pronombres personales. Hasta pronto.